De vida. Un mensaje directo, actual, esperanzador para el hoy de tu vida. Palabra de vida. El Evangelio de este domingo nos habla de una invitación clara que formula Jesús al iniciar su vida pública. Conviértanse y asuman, reciban el reinar de Dios. Una palabra que hemos escuchado muchísimas veces, convertirnos. Pudiéramos decir que la vida es una constante y permanente dinámica de cambio, de transformación, de conversión, tanto de la naturaleza como de las personas. En la naturaleza encontramos un fenómeno sobre todo muy marcado en países de estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Pero en cada uno de nosotros, en las personas, encontramos esa dinámica permanente de cambio, simplemente observando un álbum familiar de fotos. Mira cuando tenías 1 año, cuando hiciste la primera comunión. Mira cuando terminaste tu bachillerato, mira cuando te graduaste de profesional, mira el día de tu matrimonio. Mira el día en que cumpliste 10 años de casado, mira ahora las bodas de plata matrimoniales y te darás cuenta de que a partir de las fotos de ese álbum familiar, la vida es una permanente transformación, un permanente cambio que lo notamos exteriormente. Pero hay que decir que si ese cambio exterior es notorio, el verdadero cambio, el más importante, es el interior. En ese contexto pudiéramos decir que conversión es el cambio interior, el cambio profundo de la vida de cara a una nueva vida. La conversión es el cambio interior de cara a una nueva vida. Y a veces hay que reconocer, hacemos burla, huida, escape de una auténtica conversión. Voy a colocar 3 ejemplos sencillos de lo que es una falsa conversión y de lo que muchas personas dicen, yo he tratado de cambiar, pero no cambio. Me gusta decir esta expresión, somos muy hinchas del Chapulín Colorado o del Chavo del Ocho. Cuando pecamos decimos fue sin querer, queriendo. En el fondo hay una voluntad débil de cambio, hay una voluntad débil de conversión, de manera que puede durar por un par de semanas al calor de un retiro espiritual, pero luego no se sostiene en el tiempo. También hay un maquillaje en la conversión, cuando es estética, cuando es externa. Cuando decimos, por ejemplo, año nuevo, vida nueva, y entonces pensamos que la vida es nueva desde factores externos. Voy a hacer más deporte, voy a comer menos porque estoy pasadito de kilos. Y en el fondo esas son conversiones, digamos, estéticas, externas, son maquillajes. La verdadera conversión siempre alude a lo interior, a lo más profundo del ser humano. Un tercer aspecto de esa conversión, además de la voluntad débil o del maquillaje, simplemente lo externo, lo estético, lo de afuera, claramente podemos hablar del autoengaño. Coloquemos un ejemplo típico, queridos amigos. Nadie está más lejos de la conversión de su problema de alcoholismo que aquel que dice que es un simple bebedor social, se autoengaña. Nadie está más lejos de la conversión de su problema o su pecado de adulterio que aquel que dice es que yo tengo derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a pensar en tener 2 personas al mismo tiempo en mi vida. Nunca te vas a convertir, te estás engañando. En el fondo, la voluntad débil, el maquillaje o conversión desde afuera, desde lo estético, y el autoengaño son burlas, huidas o escapes de lo que es una auténtica conversión en la vida. Pero siguiendo la palabra de Dios nos preguntamos cómo verdaderamente cambiar, cómo operar ese proceso de metanoia, de transformación interior. Se nos formulan 7 pasos que queremos compartir con ustedes, 7 pasos en el entendido de que 7 es el número de plenitud, de totalidad. Un primer plano, tiene que haber en ti y en mí para una auténtica transformación o cambio en la vida, tiene que haber una clara conciencia de que estoy enfermo, de que estoy mal,
de que estoy esclavizado por una pasión dominante, por un pecado. Solo el sediento busca agua, solo el hambriento busca pan, solo el fatigado busca descanso, solo el somnoliento busca cama y solo el pecador busca de alguna manera una realidad más alta, Dios, reconociendo: estoy mal, soy pecador, la vida se me enredó. Me encanta en la entrevista que le hicieron al Papa Francisco a propósito de una revista jesuita, La Civilización Católica. En Italia le decían: defínase, ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? Y él dijo: soy un pecador. Esa conciencia no la podemos perder, porque estaremos muy lejos de nuestra conversión o cambio interior. Solo en la medida en que con honestidad nos miremos por dentro nos daremos cuenta que sí, somos pecadores, esclavos, enfermos, ciegos. Estamos necesitados de una transformación. Si no constatamos esto, no nos vamos a convertir. Un segundo paso dentro de todo esto es reconocer que necesito ayuda, que solo no he sido capaz. ¿Cuántas veces en la vida matrimonial, en problemas conyugales, uno escucha expresiones en uno de los cónyuges, normalmente más el hombre que la mujer, sin ser exclusivo esto? Dice: mira, busca tú al sacerdote, busca tú al terapeuta de familia, tú eres la del problema, yo estoy muy bien. No, te engañas, los de los problemas son los dos, el lío conyugal es de los dos, la ayuda la necesitan los dos. Si lo primero es tomar conciencia de que estoy enfermo, estoy ciego, soy esclavo, lo segundo, claramente, es tener la determinación de buscar ayuda. Solo no he podido manejar este problema. Tengo que hablar, tengo que comunicarme, tengo que pedir ayuda. Solo no he sido capaz de manejar esta realidad. Ese pedir ayuda tiene que ir acompañado de una verdad, arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento de lo que estoy viviendo, del mal que he causado a otros o del daño que me he causado a mí mismo, difícilmente vas a tomar conciencia de tu pecado y menos aún de buscar ayuda en nadie. Me duele haber dañado a esta persona, me duele haber jugado con sus sentimientos, me duele haber engañado, me duele haber mentido, me duele haber manipulado, me duele haber hecho trampa. Me duele haber utilizado, manoseado a esta persona según mi necesidad, mi voluntad y haberla lastimado. Tiene que haber ese arrepentimiento. Un tercer paso en este camino de la conversión auténtica, en el mandato del Evangelio de hoy: conviértanse, que el reino de Dios se acerca. Un tercer paso, sin lugar a dudas, es reconocer que esa ayuda fundamentalmente nos viene de Dios. Con todo lo que se ha desarrollado la psiquiatría, la psicología, la antropología, el psicoanálisis, la sociología, descubre uno que las ciencias humanas son limitadas. Con todas las bondades que tiene la medicina, con sus especializaciones y subespecializaciones, uno descubre que un médico muchas veces dice: no puedo hacer más por usted, póngase en manos de Dios. Cuando la hora de los hombres ha pasado, es la hora de Dios. Cuando humanamente ya hay muy poco por hacer, tú reconoces con humildad: Señor, necesito ayuda y la ayuda solo me viene de ti. Me fío de ti, confío en tu poder. Abro mi corazón, me coloco en tus manos. No soy capaz. Para cambiar necesito esa fuerza superior universal que solo me viene de Dios. Un cuarto paso dentro de toda esta dinámica o pedagogía de la conversión es con humildad y honestidad reconocer cuáles son mis pecados, cuál es mi pasión dominante, cuál es aquella conducta que ha entristecido mi vida por años y años. Te hago una pregunta, querido amigo, apreciada amiga. ¿Cuál es el pecado del que más has confesado en los últimos 20 años? ¿Tu mal genio?
tu intolerancia, tus rencores, tu adulterio, tu adicción al juego. Cada uno de nosotros piense qué es lo que de alguna manera nos ha esclavizado más en la vida. Tenemos que tener ese conocimiento y con humildad y honestidad, con sentido de realidad, uno descubrir, Señor, necesito aclarar, necesito iluminar, necesito desatar esa esclavitud, necesito reconocer que hay una pasión dominante en mi vida y que de ella no me he podido sustraer. Tenemos que identificar como esos puntos, esos daños realizados a mí mismo y ese daño realizado a mis semejantes. Hay que hacer ese examen de conciencia, ese examen de la vida para poder verdaderamente avanzar en la conversión. Vendría un quinto paso, quizás el más difícil de todos. Ya no es solamente tener conciencia de que estoy enfermo, de que mi vida está enredada. No es solamente tomar la decisión de buscar ayuda estando arrepentido. No es solamente reconocer que esa ayuda me viene solo de Dios. No es solamente con humildad hacer reconocimiento de mi pasión dominante, sino que, atención, en un quinto paso descubro esta verdad profunda y tal vez la más difícil de asimilar de todas, y es que tengo que entregarme con todo mi ser, con toda mi voluntad, con toda mi inteligencia, con todos mis deseos, tengo que entregarme al Señor. Siempre será difícil porque el hombre, el ser humano, ha querido siempre ser Señor de sí mismo. Yo llevo las riendas de mi vida, yo tomo la decisión, mi voluntad es la que prevalece. Y mira, porque ha prevalecido tu voluntad, porque siempre has hecho lo que te da la gana, mira tu vida cómo se ha enredado. Nada es más difícil que entregarle la vida y la voluntad a Dios y decirle, Señor, con humildad, te entrego mi vida. Gobierna mis deseos, gobierna en mis ojos, gobierna en lo que escucho, gobierna en mi lengua, gobierna en la voluntad, gobierna en mis manos, gobierna en mis sentidos, gobierna en mis deseos. Señor, he querido gobernar sobre mí mismo y mi matrimonio se desbarató, de la empresa salí por deshonesto, mi vida se ha enredado. Señor, toma posesión de mi existencia. Te la entrego. Qué fácil es decirlo para mí, sacerdote, qué difícil es vivirlo en la vida cotidiana. Es tal vez el paso más exigente de todos, declarar a Dios el Señor de mi vida, el que lo puede todo, sin el cual no soy capaz de salir adelante. Una vez que has hecho esto, hablamos de un sexto y penúltimo paso, y es ese alimentar, fortalecer y permanecer en un estado de conversión, de vida nueva. Conozco muchísima gente que al calor de un retiro espiritual, de una convivencia, de una charla de parejas, de una Eucaristía muy emotiva, muy vivida, una persona decide cambiar, pero ese buen deseo le duró un par de semanas y el mundo otra vez le vuelve a absorber. Y aquí es donde uno, por la oración, dos, por una vida sacramental intensa, Eucaristía, confesión frecuente, tres, por la palabra de Dios meditada, soy dócil a la acción del Espíritu Santo en mi vida y alimento, fortalezco, miren esto, alimento, fortalezco y permanezco en ese deseo de una vida nueva. Padre, en 20 años de sacerdocio, ¿cuánta gente conoce usted que ha decidido convertirse? Miles. Mi respuesta es miles. ¿Y cuántos han perseverado? Cientos, no. Decenas, solo decenas de personas. Muchos han dicho, mi vida va a ser nueva, pero si no hay oración continua, si no hay meditación de la palabra, si no hay alimentación de la vida, a partir de la vida sacramental, no habrá esa docilidad del Espíritu para permanecer, alimentar y fortalecerme en esa vida nueva. Hablemos de un séptimo, último, final paso en esta conversión.
a la que nos invita el Evangelio de hoy, en ese despertar espiritual a una nueva vida, y es esta: configurarte con Cristo. La carta a los Filipenses nos dice: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Por su parte, la carta a los Gálatas nos dice: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. En términos muy humanos, muy coloquiales, cada día tenemos que preguntarnos: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Aquí sentado frente a estas dos cámaras, ¿cómo hablaría Jesús en el trato con la gente? ¿Cómo trataría a esas personas? En una decisión, ¿qué decisión tomaría Jesús? Para corregir a una persona, ¿cómo corregiría Jesús a esa persona? Es una frase o una reflexión muy iluminadora. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y esa reflexión te la tienes que hacer muchos días de tu vida y decirle al Señor: ayúdame a configurarme contigo, a tener tus sentimientos, Pablo a los Filipenses, para que descubras que no eres tú, sino Cristo el que vive en ti. Gálatas 2:20. Esa es la configuración con Cristo por el testimonio del amor y por el testimonio de la misericordia. Y en eso nos ayudan inmensamente el ejemplo de los santos. Pienso en un San Francisco de Asís, a propósito de que su nombre se ha puesto de moda por el Papa Francisco. Él era un hombre sediento de gloria humana. En el siglo XIII, en su natal Italia, Francesco, hijo de Pietro Bernardone y Madonna Pica, la señora Pica, era un hombre sediento de gloria humana. Las gestas, la caballería, el ejército, el tener toda su indumentaria militar, el ser conocido y reconocido, y él de la vana gloria humana pasa a la verdadera gloria, la de Dios. Ese es el ejemplo de conversión de Francisco. Pienso en un San Agustín, oyendo al famoso obispo de Milán, San Ambrosio. Había algo que lo apasionaba de este letrado, de este ilustrísimo obispo, y él siente que en la voz de un niño le dicen: toma y lee, como de una casa vecina. Y tomando el texto de la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14, dice: ya no más borracheras, comilonas, lujuria, vida desbordada y desorganizada moralmente. San Agustín a sus 30 años descubre que ese toma y lee, una voz como de un niño, de una niña que oyó de una casa vecina, no es gratuito, es verdaderamente la voz de Dios que le habla a través de esa palabra. Luego él dirá en el libro de las Confesiones: tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Te buscaba fuera de mí en las criaturas y en las cosas de este mundo, y tú estabas dentro de mí. Y luego afirmará San Agustín en su proceso de conversión, reconociendo una realidad, que su corazón siempre estuvo inquieto y que no encuentra descanso, no encuentra reposo hasta que no se encuentra con Dios. Mi vida está turbada, mi corazón está inquieto y no descansará hasta que no repose en ti, Señor, reconociendo que fuimos creados para Dios. Por su parte, Teresa Benedicta de la Cruz, más conocida en la Europa de la primera mitad del siglo XX como Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, nos dice que leyendo en una noche convaleciente, toda una noche leyó la vida de Santa Teresa, de largo, la noche y la madrugada hasta el amanecer, cierra el libro, y después de ser una filósofa reconocida, discípula aventajada de Edmund Husserl, padre de la fenomenología moderna, ella, Edith Stein, dice: esta es la verdad. Pasará un tiempo, se acercará al cristianismo y le dice luego a su madre: madre, me he bautizado, soy ahora católica. Su madre judía se horroriza, pero va más allá esta mujer y luego toma una decisión impensable. Entra a un Carmelo y se hace monja carmelita. Con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, en plena persecución del nazismo a los judíos, es enviada a un convento en Utrecht, en Holanda, y allí es sacada, llevada en lo que llamaban los nazis la solución final,
el exterminio selectivo de judíos es llevado a un campo de concentración y morirá en la cámara de gas. Dicen los testigos que sale de su dormitorio, de su cama, de las barracas donde estaba en el campo de concentración, sale serena, tranquila, dueña de sí misma. Esta judía conversa al cristianismo católico y luego hecha carmelita, y ella va tranquila a la ejecución, al martirio en la cámara de gas. Los santos nos dan ejemplo de lo que es la verdadera conversión. Al final de la vida descubriremos que realmente solo nos podemos convertir por gracia de Dios, que el ser humano por sí solo es incapaz. Señor, casi al inicio de este nuevo año litúrgico, por lo menos en su tiempo ordinario, tercer domingo, gracias por esta palabra y pedimos tu auxilio, tu gracia divina para poder realizar nuestra propia conversión. Amén. Palabra de vida. Un mensaje directo, actual, esperanzador para el hoy de tu vida. Palabra de vida.